Otro tema. Vivimos en pandemia. 2 años. Mucho tiempo. Esto impacta en el psiquismo. Impacta en la vida cotidiana. En nuestra relación con los otros. En nuestra manera de abrazar a los compañeros cuando llego al canal, por ejemplo. Entonces, pensar la pandemia, como lo hace Yago Franco en este también excelente libro, Transfiguraciones, significa también pensar en algunas palabras. Transfiguración es una de ellas. Accidente biológico y psíquico, otro tema que está aquí presente. La salud de los enfermos, de Julio Cortázar, con un análisis estupendo para mí de Yago Franco. La tempestad. ¿Se acuerdan de la tempestad de Shakespeare? Calibán. ¿Se acuerdan de Calibán? Calibán era hijo de la bruja Sicora. Lo destrozaron a Calibán. Pretendían que hablara la misma lengua que los conquistadores de esa isla, Próspero y el grupo que toma esa isla. Bueno, Harold Bloom, gran shakespeareólogo que murió no hace tanto, no está de acuerdo conmigo. Tampoco es muy importante mi opinión al lado de Harold Bloom. Sin embargo, yo creo que Calibán es la síntesis de la barbarie que se llevó adelante durante la conquista. Esto es lo que pienso. Bien, antes de encontrarme con los amigos invitados al programa, en fin, cambio de tema, camino y saludo, como ya dije, a Yago Franco. ¿Cómo va, Yago? Hola, Osvaldo, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por esta invitación. Vos hablás de la matriz capitalista y hablás de un accidente biológico y psíquico, ¿no? Que tiene que ver con el COVID. Contanos. Bueno, se puede hablar de muchísimas cosas, algunas están tratadas en el libro, otras no. Pero a mí me parece que lo central es pensar que estamos ante un virus, es decir, que causa una pandemia, es decir, que abarca a todo el mundo, que es causa pensamientos, causa actos, causa sentimientos, y nos tiene capturados alrededor de sí mismo. Es generador de una enorme turbulencia alrededor de lo cual gira todo. Ahora, lo que me interrogó de inicio, en la medida en que fui leyendo y me fui interiorizando y fui viendo lo que pasaba, entre las fake news, como vos mencionabas recién, y el dolor por los muertos en la pandemia, como Horacio González, por ejemplo, es que hubo una innumerable cantidad de anuncios y de papers científicos que detallaban a la perfección lo que iba a pasar. Es más, el presidente de Estados Unidos, Obama, en el año 2008-2009, pide un presupuesto especial en el Congreso describiendo lo que él ya sabía, porque había sido informado, de una pandemia, de un virus respiratorio que iba a producir una catástrofe y que iba a sobrepasar el sistema sanitario de Estados Unidos. Esto que él hizo fue conocido por los gobernantes de todos los países del planeta y se siguió la misma actitud que en Estados Unidos de alguna manera, no se le dio lugar. Sí. Por supuesto que esto tiene que ver con el capitalismo, ¿no? Con que era necesario impedir a toda costa que se detuvieran la producción y el consumo, que algo pusiera en jaque un funcionamiento tan aceitado como es el del capitalismo, que finalmente se vio muy afectado por la pandemia que negó, para decirlo muy groseramente, ¿no? Ahora, la cuestión es, ¿por qué pasó esto? Digamos, el psicoanálisis nos permite entender un pequeño fragmento de la realidad, ¿no? Yo diría que vivimos en una época de una gran fragmentación del conocimiento, falta realmente un lazo más fino entre las distintas disciplinas. Bueno, el psicoanálisis puede aportar algo, es decir, nada de lo que yo diga es la explicación última de lo que está pasando, sino que simplemente una aproximación desde un lugar como el cual ocupa el psicoanálisis, que es ocuparse del funcionamiento del psiquismo, y en mi caso en particular, hace años que vengo trabajando el enlace inevitable, necesario y fundamental entre el psiquismo y la vida social.
¿no? Que no pueden existir el uno sin el otro, algo que es una verdad de perogrullo, pero que muchas veces no se entiende y que, bueno, uno trata de encontrar esas finas interfaces que hay entre un lugar y el otro. Ahora, todo el mundo se asombra por el negacionismo, ¿no? Que es un concepto sociológico. ¿Cómo es posible el negacionismo? Bueno, más allá de los mecanismos sociológicos que lo permiten, hay la especie humana es la única que es capaz de, en un mismo acto, aceptar y negar la existencia de algo. Claro. Salvo casos extremos que podríamos decir, hay quienes dicen que la pandemia no existe, cada vez son menos, pero los hay, y vemos los movimientos que hay en Europa. Sin embargo, la mayoría, mucha gente por lo menos, por un lado dice, sí, hay un virus, hay una pandemia, corremos riesgo, etcétera, etcétera, y por otro lado se manejan como si no existiera. Entonces uno ve las imágenes que hemos visto últimamente, ¿no? Una gran fiesta en la playa con todo el mundo junto, sin distancia, sin barbijo, sin nada, y a pocos metros una fila larguísima para testearse. Entonces, bueno, ¿cómo se juntan esas dos cosas? ¿No? Ahí en el libro trabajás mucho el Fausto de Goethe, ¿no? ¿Cómo ha sido el pacto con el diablo? Bueno, el Fausto de Goethe tiene varias partes, ¿no? En la última de ellas, el personaje de Fausto lo que quiere adquirir es un poder total sobre las fuerzas productivas, sobre el desarrollo. Será como el origen del mito del desarrollo, ¿no? Porque aún los países más pobres lo que quieren es desarrollarse, como si el desarrollo de las fuerzas productivas no tuviera que ver con esta catástrofe sanitaria que tiene que ver mucho con la devastación medioambiental, sobre la cual también ha habido innumerables anuncios y sin embargo sigue. Es decir, el tema de los animales, ¿no? También. Pero ¿De qué manera se crían los animales para consumo? ¿Qué es lo que comemos? ¿Cómo lo comemos? Es notable la cantidad de información que hay. Uno podría decir, bueno, se sabe todo esto, se sabe que hay que detener la crianza de animales en esas condiciones. Para detenerla hay que terminar con la deforestación. Para terminar con la deforestación hay que poner un freno a las empresas mineras, la mina a cielo abierto, etcétera, etcétera, ¿no? El fracking, etcétera. Todo eso habría que eliminarlo. Ahora, si la pandemia terminara el día de mañana, ojalá, todo eso va a seguir estando igual, Claro. va a seguir funcionando. El tema es las consecuencias psíquicas que esto va teniendo, ¿no? Porque afecta a todos los planos de nuestra vida, ¿no? Desde los planos más íntimos hasta los planos intermedios, sociales, familiares. Mira la mesa, mira esta mesa, se fabricó especialmente con una distancia adecuada. Bueno. Para que no nos acerquemos, ¿no? Y así esto en todos los órdenes de la vida. Por eso yo digo, se ha transfigurado la vida individual y colectiva. La vida individual se ha transfigurado en términos de que pensamos, sentimos y hacemos de un modo distinto a como era antes de la pandemia. No quiere decir que todo lo anterior haya sido desechado, ¿no? Porque es como una metamorfosis. Yo me pregunto, ¿qué le ocurre al psiquismo cuando hace 2 años que me despierto a la mañana con cifras de muertos, con cifras de contagios, con cepas nuevas? Digo, todo el tiempo también, como siempre en los medios de comunicación, hay un bombardeo algunas veces para mí excesivo, lo que no significa negar la realidad, sino que yo no puedo vivir pensando en que todos los días hay una catástrofe por el COVID, ¿no? Es imposible. Y trabajar sobre esto. Vos como psicoanalista y bueno, en tu libro, sobre todo en la última parte, trabajas el tema de lo que ocurre con los pacientes, ¿no es cierto? ¿Qué pensás que deja esto? ¿Qué huellas va a dejar esto en todos nosotros? Es difícil saberlo, Claro. ¿no? Con certeza. ¿Qué es lo que ves ahora? Lo que vemos ahora, no solamente yo, es la presencia de ataques de pánico, Claro. Fobias intensas, obsesiones que han crecido, se han desarrollado, cuadros hipocondríacos, ¿sí? Para citar lo más habitual. El problema es que esto abarca todas las capas etarias, digamos. No es patrimonio ni de la clase media ni de los niños, ¿no? Cada uno va afectando de una manera distinta. ¿Qué va a dejar esto?
Bueno, uno se pregunta, ¿podré volver a abrazar a alguien naturalmente? ¿Cuánto tiempo llevaría? Insisto, si esto se terminara, porque además tenemos discursos, vos hablás de los medios. Bueno, uno ve en los medios que por un lado están mostrando el jolgorio, como decía antes, de las playas, y por otro lado los números crecientes, y eso es un problema para cualquiera que lo ve. No te vacunes, ¿no? Campañas antivacunas, curas milagrosas. Me fascinó una interpretación que haces de la salud de los enfermos de Cortázar, ¿no? Sí. Es un cuento extraordinario donde concretamente Alejandro se ha muerto en un accidente en Brasil y a la mamá hay que sostenerla diciéndole que Alejandro está vivo. Esto, por supuesto, termina cuando la madre, antes de morir, dice muchas gracias por todo lo que han hecho. El problema es que después, cuando ya se ha muerto la mamá y no hay que seguir con la farsa, Alejandro manda una carta. ¿Qué hacemos con eso? La pregunta ahí es, ¿Alejandro mandó una carta o es una alucinación? Claro. En el gran trastocamiento que produjo el esfuerzo de sostener una realidad que no estaba presente, ¿no? Ahí puede haber una respuesta anticipatoria, ¿no?, de cómo podrían llegar a ser las cosas cuando termine la pandemia, ¿no? Es una gran incógnita que tenemos, desde el contacto físico hasta si podremos despertarnos a la mañana tranquilos, si es que alguna vez nos ha pasado despertarnos tranquilos, pero pongámosle, ¿no?, que eso pudiera pasar, ¿no?, que no veamos más las cifras, que deje de ser noticia, ¿no?, pero que deje de ser noticia porque realmente dejó de existir, no como ahora. No por postaparlo, ¿no? Pero ahora tenemos que hay una gran presión empresarial para que esto pase a ser considerado una endemia, no una pandemia. Y están ahí los infectólogos diciendo cómo en plena pandemia vamos a hablar de que es una endemia, ¿no? Todo esto afecta al psiquismo de una manera notable porque finalmente, digamos, ¿a qué atenernos? ¿De qué se trata? O sea, esto promueve en realidad conductas arriesgadas, ¿no?, o un temor pánico que impide hacer cualquier cosa, ¿no? Analizar La tempestad de Shakespeare, sí, obra que yo amo, esa obra. O sea, y la conozco muchísimo. Bueno, qué pedantería, la conozco muchísimo. Bueno, sí, la leo todos los años. ¿Por qué utilizaste La tempestad? Yo lo leí al libro y te puedo contar yo por qué lo utilizaste, pero bueno, vos sos el entrevistado. Lo uso en dos partes, ¿no? Uso una que vos citaste al principio del programa, que tiene que ver con Calibán, con esa metáfora de la conquista, del sometimiento, ¿no? Pero en otra parte hay algo que a mí me generó una notable curiosidad, porque yo había leído La tempestad sin tener idea de que esto podía afectarme para pensar en la pandemia. Leyendo una obra de Javier Marías, claro, Berta, ¿no? Sí, Berta Isla, sí. La cual él utiliza como latiguillo, como lo ha utilizado en otras obras. Es más, tiene el título de un libro de que está Ricardo III. Sí. En la batalla piensa en mí. Eso es. Mañana en la batalla piensa en mí. Ahí está Ricardo III, el final, cuando le aparecen los fantasmas. Él habla de la negra espalda del tiempo. Y a mí me sonaba, ¿de dónde es esta frase? Y encuentro que está en La tempestad, y yo lo traduje como la oscura espalda del tiempo, porque no me parece adecuado hablar de la negra espalda del tiempo. En inglés no dice negra espalda del tiempo, dice oscura, darkness, ¿no? Y eso me permitió entender, primero que bueno, tenemos una trama inconsciente todos. En nuestra trama inconsciente está lo reprimido, lo ignorado, pero también está aquello de lo cual solo vimos algunos indicios, pero no fue ocultada la escena completa, ¿no? Entonces, en una parte del libro que se llama La oscura espalda del tiempo, yo tomo esto. Lo tengo todo marcado. Buenísimo. Sí, te escucho. En el cual es una expresión que utiliza Próspero cuando le pregunta a Miranda, que no sabe cómo llegaron a la isla de Calibán, y le dice, bueno, vos no te acordarás, etcétera, etcétera, cómo llegamos hasta aquí cuando eras chica. Y ella dice, sí, tenía, y le cuenta algo que lo asombra a él, porque ella era pequeñísima cuando son expulsados del reino y caen en la isla, y le pregunta, pero ¿cómo puedes acordarte de aquello? Está
en la oscura espalda y en el abismo del tiempo. En la oscura espalda del tiempo y Claro. en el abismo. También en esa oscura espalda del tiempo está el lenguaje noble que utiliza Miranda, que causa sorpresa. Sí. Porque si vivió en una isla todo el tiempo, ¿cómo puede tener ese lenguaje noble? Excelente. Y esa es la Sí, huella, ¿no? exactamente. Le quedó inscripto a ella algo sin que ella tuviera conocimiento, sin que le haya sido relatada la historia. Y bueno, para mí es una excelente manera de entender esto que nos está pasando, ¿no? Gran libro, Transfiguraciones. ¿Tenés una gatita o un gato? Mi gata Isis, sí, Acá sí. está Isis, es esta gata. Es esa. Qué bueno, ¿no? Tener una relación con el mundo animal, ¿no? Es muy Maravilloso. interesante. Es algo maravilloso. Y la crees a la gata. Muchísimo. ¿Te acompaña? Yo la acompaño a ella me acompaña a mí. Vos sabés que Guillermo Rux, gran artista plástico, tenía creo que dos gatos. Y los gatos no le pisaban, él trabajaba en el piso, sus pinturas no se las pisaban. Se habían acostumbrado a que no tenían que pisar a las pinturas, ¿no? Tienen eso. Es un misterio. El mundo animal es un misterio. Es un misterio. Cuando yo tuve que empezar de un día para otro a atender a todos mis pacientes online, Por Zoom. dejé que Isis entrara al consultorio. Habitualmente no lo hacía porque es una gata que se sube encima. Bueno, hay a quienes no les gustan los gatos o tienen alergia. Claro. Le abrí el espacio del consultorio y ella en muchas sesiones aparecía mirando, curiosa o caminando sobre el teclado, y después se acostumbró. Pero para mí ha sido muy importante la presencia de ella, sabiendo que estaba ahí durmiendo, sobre todo cuando hacía frío, estaba junto a la estufa, y ha sido inspiradora también. ¿Qué te parece? Yago Franco, gracias por Transfiguraciones. Muchas, pero muchas gracias. Gracias a vos, Roberto. Psicoanálisis de la pandemia, psicoanálisis en la pandemia. Un libro que tenés que leer. Yo cuando invito gente es porque me apasiona lo que hacen, por eso lo recomiendo con tanta fuerza. Si no, no lo vas a invitar. Esto es Otra Trama, nos reencontramos en 7 días, por supuesto, en este mismo horario, para seguir pensando en este tiempo tan difícil, tan complejo, que nos devuelve, y esto no está mal, nos devuelve a nuestro estado de vulnerabilidad, de fragilidad. En 7 días nos reencontramos.